Génesis 1, estudio número 11, por Chris McKen. Buenas noches y bienvenidos al estudio bíblico de Bible Fellowship en el libro de Génesis. Esta noche es el estudio número 11 de Génesis, capítulo 1, y vamos a leer Génesis, capítulo 1, versículos 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dejaré de leer aquí. En este momento estamos viendo Génesis capítulo 1, versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. La palabra Dios es Elohim, que es una palabra plural para Dios. Sin embargo, los traductores de la Biblia King James tradujeron esto correctamente porque esta es la excepción a la regla de que cuando vemos una palabra en plural debe traducirse como una palabra en plural. Pero en este caso ellos tradujeron Elohim como singular, y la razón es que Dios enfatiza a lo largo de la Biblia que Él es un Dios, pero tres personas. Este es un caso donde los traductores fueron restringidos por Dios, ya que Dios, por supuesto, tiene el control de todas las cosas y a menudo obró a través de los traductores para traducir esta palabra en singular en vez de plural. Habría causado mucha confusión si hubieran dicho: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De nuevo, dice en Génesis capítulo 1, versículo 9, y Dios dijo: júntense las aguas debajo de los cielos en un lugar. Vamos a ver las palabras en este versículo y creo que encontraremos algunas cosas interesantes a medida que hacemos esto. A veces se trata de ver qué palabras deberíamos mirar primero. Podríamos mirarlos en el orden en que aparecen, y supongo que lo haremos de esa manera. Comencemos con la palabra aguas. Esta palabra puede ser una imagen del Evangelio en la Biblia. También puede ser una imagen del infierno. Por ejemplo, cuando Faraón y los egipcios se ahogaron en el Mar Rojo, fue una imagen de estar bajo la ira de Dios. Además, cuando Dios trajo el diluvio en los días de Noé sobre el mundo, las aguas eran una imagen de su ira, de modo que las aguas pueden representar el Evangelio o la palabra de Dios, o podrían representar el juicio de Dios, pero las aguas también pueden representar personas. Por ejemplo, dice en Isaías 57, versículo 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Aquí Dios conecta a los impíos con las aguas de un mar agitado, en un capítulo donde el lenguaje habla de las manadas de Cedar y de los rebaños de Nebaiot, o sea, los hijos de Ismael siendo unidos a él. Y es una razón por la que creemos que Dios tuvo la intención de salvar a un gran número de los hijos de Ismael. Dice en Isaías 60, versículo 5, entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Fíjese cómo Dios dice primero: se haya vuelto a ti la multitud del mar, y luego lo repite diciendo: las riquezas de los gentiles hayan venido a ti. Los gentiles son las naciones, está hablando de la gran multitud. La abundancia del mar tipifica a las personas que vendrán a Dios.
y luego continúa hablando sobre el ganado de Cedar y los carneros de Nebaiot. Podemos ver a Dios definir directamente aguas como personas en el Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera se sienta o gobierna en muchas aguas o sobre el mar, o como dice la Biblia, los impíos son como el mar en tempestad. La gran ramera es Babilonia, el reino de Satanás que gobernó sobre los inconversos del mundo. Vemos que estamos en lo correcto en ese entendimiento cuando miramos en Apocalipsis 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hay 4 referencias: pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y eso apunta al aspecto universal o la naturaleza mundial de lo que se tiene en vista. Tiene que ver con los pueblos de toda la tierra. Son las aguas sobre las que se sentó la ramera o sobre lo que gobernó Satanás y su reino cuando ganó el derecho de conquista sobre la humanidad en el jardín del Edén, y especialmente su gobierno al final durante la gran tribulación, cuando Dios le dio a gobernar sobre los no inconversos del mundo. De vuelta en Génesis versículo 9, hay un aspecto histórico en esto, porque Dios separó las aguas de las aguas con los cielos y colocó aguas sobre el firmamento, y dejó aguas debajo del firmamento sobre la tierra. Anterior a esto sería en ese momento una imagen similar al diluvio del día de Noé, porque Dios no había reunido las aguas bajo los cielos en un solo lugar. Históricamente Dios hizo las aguas. El agua es una necesidad para la vida, y Dios comenzó con las aguas. Y la faz de las profundidades estuvo sobre la tierra en el primer día de la creación. Ahora estamos viendo el tercer día y Dios aún está tratando con las aguas. Pero ahora Dios dice de las aguas que están debajo de los cielos. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Mientras buscamos las palabras, y dicho sea de paso, sugiero que todos usemos una concordancia cuando estamos estudiando la Biblia, porque nos hace ser mucho más cuidadosos. En vez de leer la Biblia como cualquier otro libro, nos tomamos el tiempo para buscar las palabras principales en el versículo y las buscamos para descubrir dónde se usan en otras partes de la Biblia. En primer lugar, le ayudará a comprender el versículo que está mirando, pero también le hará ir más despacio y considerar el versículo y el capítulo que tiene enfrente en lugar de apresurarle. Algunas personas dicen, quiero leer 5 capítulos al día, por lo tanto, abren sus Biblias y leen un par de salmos y un par de capítulos durante 5 o 10 minutos, y luego oran durante 5 o 10 minutos y después se van y continúan con su día. Realmente no están dedicando bastante tiempo a la lectura de la Biblia o a la oración, y en realidad no están dedicando tiempo al estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia es un proceso muy lento y cuidadoso. Si no tienen una concordancia, busque una. Puede obtener una en línea o en una librería cristiana. La concordancia de Strong tendrá cada palabra que está en la Biblia y usted puede mirar cada una de ellas. Esta palabra hebrea traducida como júntense es Strong 6960. A menudo, cuando busca una palabra que Dios está usando, habrá sorpresas, pero le digo que cuando yo busqué esta palabra me sorprendió mucho cómo Dios usa esta palabra hebrea en particular. Seguí pensando, ¿por qué Dios usó esta palabra en Génesis capítulo 1? Es una elección muy inusual de palabras en este contexto, históricamente cuando habla de reunir las aguas debajo de los cielos en un solo lugar. Hay varias otras palabras que se traducen como júntense, que serían una mejor opción. Pero no somos los escritores de la Biblia y ningún hombre tiene la sabiduría para ser el autor de la Biblia. Y Dios elige cada palabra con mucho cuidado y determinación. Cada palabra tiene significado. Dios no es como nosotros cuando decimos palabras
solo para oírnos hablar, y algunas veces ni siquiera pensamos en lo que estamos diciendo. Dios es muy preciso y calculado, y usa cada palabra de una manera muy útil. ¿Te imaginas escribir un libro tan grande como la Biblia y hacer que cada palabra encaje perfectamente con todas las demás palabras de todo el libro, para que no haya ningún capítulo, ningún versículo o ninguna palabra que no encaje con todo lo demás en él? Si escribimos un libro, tendríamos todo tipo de errores y cosas que no encajan, y esa es una de las formas en que podemos saber que otras escrituras religiosas no son de Dios, como las escrituras apócrifas, porque hacen afirmaciones que no armonizan con otras cosas en la Biblia. Sin embargo, siempre hay armonía con la palabra de Dios, aunque debamos esforzarnos para ver cómo encajan. Ese es nuestro desafío, y es un honor para nosotros escudriñar un asunto. Esa es la intención que Dios tiene para que haga su pueblo. Así que veamos esta palabra traducida como juntar, que es Strong 6960. Solo se traduce una vez más como juntar y se encuentra en Jeremías capítulo 3 versículos 16 y 17. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Aquí en el versículo 17, todas las naciones se reúnen a él, al nombre de Jehová, a Jerusalén. Pero esta palabra también se traduce como otras palabras en inglés. Por ejemplo, se traduce una vez como pacientemente, se traduce una vez como esperar, 14 veces como buscar o mirar y 30 veces como aguardar o esperar. Cuando usted mira estas otras palabras, ve que todas son de naturaleza similar. Cuando se traduce como mirar, podría haberlo traducido como esperar en esos lugares. Cuando alguien está buscando al Señor, están esperando en el Señor. Es la palabra en inglés, en la Biblia King James, la que se encuentra varias veces en los Salmos, como el Salmo 135. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. La palabra esperar es nuestra palabra que fue traducida como júntense en nuestro versículo en Génesis capítulo 1. También dice en Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Es por eso que estaba tan sorprendido de cómo esta palabra hebrea fue traducida en Génesis, porque al mirar todos estos lugares estaba hablando de aguardar o esperar pacientemente, como dice el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mientras miraba versículo tras versículo donde se usaba esta palabra, me estaba rascando la cabeza y preguntándome por qué Dios usó esta palabra en el contexto de Génesis 1, versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y, de nuevo, sabemos que las aguas se pueden traducir como pueblos. ¿Qué pasaría si no lo tradujéramos como reunidos, ya que esta palabra hebrea normalmente se traduce como aguardar? ¿Qué pasa si lo traducimos de esta manera? Que las aguas bajo el cielo esperen en un lugar. Todavía tiene la idea de reunir algo, pero cuando pensamos en reunirnos, pensamos en tener nuestros brazos extendidos y trayendo algo hacia nosotros y reuniéndolo en un solo lugar. Sin embargo, la idea de esperar en realidad no transmite ese tipo de pensamiento, pero usemos eso por el momento, que las aguas bajo el cielo esperen a un lugar. Ahora, ¿en qué consiste este lugar único? Esperar. Obviamente,
Podríamos pensar que Dios simplemente está creando el océano e hizo que las aguas se unieran y luego apareció la tierra seca. Las aguas se extendieron por toda la tierra y Dios las juntó, y mientras las reunía en un solo lugar, tierra seca apareció donde solían estar las aguas. Históricamente eso fue lo que sucedió. Dios está reuniendo las aguas colectivamente en un área determinada y está exponiendo la tierra seca o la tierra donde previamente habían estado las aguas. Pero, ¿qué significaría un lugar espiritualmente? Buscamos en la Biblia para ver si Dios usa ese término en algún otro lugar y lo hace. Dice en Eclesiastés 3:19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. En estos versículos Dios está hablando de la muerte. El hombre muere como una bestia y todos van a un lugar que es la tumba o la muerte. Por eso dice que son del polvo y que vuelven al polvo nuevamente. No hay duda de que un lugar se refiere a la muerte. También encontramos las palabras un lugar usadas juntas para hablar del hombre en Eclesiastés 6, versículo 6. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Eventualmente, sin importar cuánto tiempo viva, va a un lugar, se va a la tumba y vuelve al polvo. No es muy largo si su vida es temporal, todavía tiene un final. No importa cuánto tiempo pueda vivir en comparación con los demás, no es nada cuando lo comparamos con la eternidad. En Eclesiastés 6, versículo 6, el un lugar se refiere a muerte. Entonces, ¿cómo debemos entender nuestro versículo en Génesis 1, versículo 9, donde Dios dice que las aguas debajo de los cielos se junten en un lugar? ¿O que deben esperar en un lugar? Podemos ver cómo las aguas pueden ser personas según la Biblia y podrían ser personas que esperan a un lugar que se identifica con la muerte. ¿Qué están esperando? La siguiente parte de nuestro versículo dice en Génesis 1:9, y descúbrase lo seco, y fue así. La palabra seco es Strong 3004 y se usa 14 veces en el Antiguo Testamento, 2 veces en Génesis capítulo 1, en los versículos 9 y 10, ya que Dios está creando la tierra y la tierra seca está apareciendo. Pero esta es también una palabra que se usa varias veces con respecto a la separación del Mar Rojo cuando Israel cruzó en tierra seca. Dios hizo un camino y ellos pasaron a tierra firme a salvo y fueron librados de Faraón y del ejército egipcio que los perseguía. Dios los liberó por la tierra seca. Esta palabra también se usa con respecto al cruce del Jordán a tierra seca, y esta es también una imagen de liberación y salvación. Esta palabra también se usa con respecto al cruce del Jordán a tierra seca, y esta es también una imagen de liberación y salvación. Esta palabra también se usa con respecto a Jonás cuando fue vomitado del vientre de la ballena a tierra seca. Esta fue una parábola histórica que ilustraba a Cristo saliendo de las profundidades de la tumba, tierra seca, muerte, y resucitando de entre los muertos a la vida. En todos estos usos de la palabra tierra seca apunta a la liberación, la salvación y la vida.